Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres persiguen, pero pocas consiguen equilibrar de verdad. Crear un negocio rentable sin renunciar a la libertad personal. Porque emprender no debería significar vivir agotadas, apagando fuegos constantemente o sintiendo que nunca llegamos a todo. En el programa de hoy descubriremos cómo convertir la acción en resultados, cómo organizarse para ser más productiva sin caer en la trampa de la hiperexigencia y cómo construir un proyecto profesional alineado con nuestra vida. También hablaremos de ventas, de mentalidad, de autoridad personal y de la importancia de comunicar valor para generar confianza y oportunidades. Y lo haremos de la mano de una empresaria, mentor y comunicadora que lleva años ayudando a otras mujeres a potenciar su talento, reforzar su liderazgo y construir negocios más sólidos y rentables. Así que arrancamos Capital Empresa. Y empezamos el programa y lo hacemos con el espacio Empresaria Libre, ese espacio en el que ponemos el éxito al servicio de tu vida. Y todo ello lo hacemos de la mano de Olga Jiménez. Ella es empresaria, mentora de negocios y comunicadora. Olga, bienvenida. Muchas gracias, Montse. Aquí estamos. Una semanita más. Por supuesto. Bueno, recordar a nuestras oyentes que en el programa siempre lo dividimos en tres partes. Empezamos hablando de sana productividad, después hablamos de negocios rentables y finalizamos siempre con esa... me he quedado en blanco ahora. La imagen 360. Nuestra imagen 360. Así que, Olga, si te parece, empezamos ya con la primera parte, la de sana productividad. Cuéntanos. Por supuesto. Pues mira, vamos a hablar hoy de lo más importante, yo te diría, en el mundo de los negocios, que es la acción. Pues sí. En los negocios y en la vida. Y yo siempre digo, la clave para llegar es empezar. Pero me refiero no solamente a arrancar un negocio de cero, sino a cuando queremos introducir un nuevo servicio, un nuevo proyecto, hacer un cambio en nuestro negocio. Una de las cosas que hablo también con muchas empresarias y emprendedoras es, por ejemplo, la importancia de cuando tenemos un negocio físico, reformarlo de vez en cuando. Sabemos y nos damos cuenta que, por ejemplo, esto pasa en los hoteles, ¿no? Cuando en los hoteles se llevan muchísimos años sin una reforma, no sabemos hasta qué punto se está perdiendo dinero por el hecho de no mantenernos al día, porque de repente baja el valor de aquel negocio. Y esto pasa en un restaurante, pasa en una peluquería, pasa en una tienda. Incluso el otro día yo estaba pasando por delante de una heladería nueva en mi ciudad y pensaba, caray, qué lástima, porque simplemente invirtiendo 1.000 o 1.500 euros más en una decoración que hubiera sido mucho más atractiva o instagrameable, que ahora está tan de moda, ¿verdad?, ya este negocio hubiera traído a muchos más clientes. Sin embargo, eran helados al fondo de una habitación pequeñita que no llamaban la atención. Y para esto me lo puedo tomar en cualquier otro sitio o tomármelo en mi casa, ¿no? Muchas veces nos tenemos que poner al día en nuestros negocios. Pero ¿qué pasa? Como nos da pereza, como no sabemos por dónde empezar, como vamos todo el día como pollo sin cabeza, corriendo de aquí a para allá, pues no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque también vemos muchas veces todas las acciones como una montaña enorme. Y claro, cuando uno piensa que está en la base de la montaña y lo que tiene que hacer es ir a la cima y está pensando en desde la base a la cima tengo una altura muy alta, no va. Cuando lo que tenemos que pensar es en los pequeños pasitos que vamos dando, ¿no? Fíjate cuántas veces se va posponiendo todo en esta vida, pero ya lo hace la gente hoy en día con el tema de ir empalmando un estudio tras otro. Es decir, empalmo una carrera con otra y un máster con otro, con tal de no tenerme que enfrentar, entre comillas, a la vida real, ¿no? Es verdad, Esto siempre muchas tenemos veces pasa. la excusa. Eso y la perfección. Uy. No estoy suficiente, todavía no está preparado. Cuando esté 100% listo lo lanzo al mercado. Claro. ¿Cuándo? Y el cuándo no llega nunca. No, porque los proyectos te van guiando, el mercado te va guiando. Entonces, ensayo-error. Mira, el otro día escuchaba una frase que me gustó muchísimo, que la decía Will Smith. Decía que la confianza es darse el permiso para equivocarse.
Pues una verdad bien grande. Me pareció magistral esta frase, porque como no nos damos permiso para equivocarnos, ya directamente no empezamos. Hasta que no sepa que no me voy a equivocar, no empiezo. Y te digo una cosa, eso no va a pasar. Es decir, Totalmente. Todo el mundo se equivoca. Oye, si se puede equivocar un médico, que a veces tiene una vida en sus manos, porque es humano, ¿cómo no se va a equivocar cualquier otra persona que pueda tener cualquier tipo de negocio? Bueno, se nos equivocamos nosotras al hablar, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Mucha gente, por ejemplo, no se atreve a hablar en público directamente por el pánico a equivocarse. Y nosotras sabemos que claro que nos vamos a equivocar, pero show must go on, ¿no? Vamos a continuar. El show continúa. Claro, y no pasa nada. Oye, puedo decir un dato incorrecto, puedo equivocarme en una palabra, pero precisamente porque paso a la acción, me equivoco. Si no paso a la acción, no me equivoco. Por lo tanto, ahí va una clave, ¿no? Para poder llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier innovación dentro de tu negocio, cualquier actualización, empieza. Y date permiso para equivocarte. Mira, esto pasa también con los cursos de motivación. Hay mucha gente que a lo mejor ya no está estudiando una carrera ni un máster, pero va empalmando un curso tras otro a ver si encuentra la respuesta mágica a todos sus problemas. Bueno, pues, oye, cuidadín, porque también los hay, fíjate, esto es como apuntarse al gimnasio, Pues que sí. se compran un curso y no lo hacen. Esto también pasa porque tenemos la falsa sensación de que en algún lugar va a haber una respuesta mágica que nos va a llevar directamente a la cima. Pues no. Yo pienso que evidentemente estar preparado, estudiar, es muy bueno y es muy importante, pero en mi caso personal, ¿qué carrera tengo yo? Que a veces cuando me preguntan, oye, pásanos tu currículum y cuéntanos qué estudios tienes. Yo soy licenciada en guitarra clásica por el Conservatorio del Liceo, sin embargo me dedico a los negocios hace 25 años y he alcanzado facturaciones altísimas y... Bueno, pues ha habido negocios con muchísimo éxito, otros no, porque es lo normal, ¿no? Pero no pienso que las carreras se tengan por qué traducir en un negocio de éxito. Esto no siempre pasa. Lo que sí es verdad es que lo que hacemos en la vida nos lleva a donde nos tiene que llevar. A mí la música que me dio, la disciplina, las tablas de ponerme delante de un público, de eso, de atreverme a equivocarme, ¿no? La organización quizás, la constancia, pero no necesariamente aprendí económicas ni aprendí a llevar un negocio. ¿Qué es lo que me enseñó a llevar un negocio? El negocio en sí. Por eso digo, pasa a la acción. El día a día. El día a día. Equivócate, pregunta, contrata a los mejores, intenta aprender, ¿no? Bueno, esto también pasa, fíjate, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los idiomas. ¿Cuántísima gente conocemos que no habla inglés, no porque no haya estudiado inglés, sino por el miedo a equivocarse? Y yo tuve un profesor de inglés que siempre decía que detrás de alguien que habla un idioma nuevo hay un valiente. Por lo tanto, aunque se esté equivocando esa persona, la mayoría de gente aprecia el esfuerzo que está haciendo. Y eso lo hacemos nosotros. Cuando alguien que viene de fuera nos habla en español o en nuestra zona en catalán, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sucede cuando viajo, el simple hecho de decir 2 o 3 palabras en el idioma del lugar en el que estás, oye, causa una conexión bestial, ¿sí o no, Montse? Con la gente. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues, oye, ya no abro la boca, vaya a ser que me equivoque. Fíjate, con el temor que tenemos nosotros, por ejemplo, de hablar en inglés, y yo me he dado cuenta que muchísimos americanos que estudian español tienen un temor horroroso a hablar en español por equivocarse. Así que es miedo global. Es un miedo global, como tantísimos miedos, ¿no? Mira, una de las cosas que tiene también que ver negocios e idiomas, porque al final los negocios se pueden relacionar con los idiomas, con el deporte, con un montón de disciplinas, ¿no? Pero hay un profesor que es bastante conocido porque es políglota y una de las cosas que decía es, mira, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Y quisiéramos que los chicos o las chicas lo empezasen a odiar, el fútbol, ¿sabes cómo lo tenemos que hacer? Creando métodos, debatimos sus reglas, tipificamos cada movimiento y le pedimos a la gente que en lugar de jugarlo, pues apruebe exámenes para convertirse en eruditos del fútbol. Nos cargamos el fútbol. Sí. ¿Pero qué hacemos? Con los negocios lo hacemos. Oye, no, vamos a analizar todo, vamos a tipificar las normas, vamos a crear sistemas, que hay que crearlos, sí, estoy de acuerdo, pero también hay que disfrutar. Y pasar a la acción y darse cuenta que al final la vida, los negocios, los idiomas, el deporte, al final son todo un juego, ¿no? Sí. Por eso yo creo que
cuando hablamos también de ser una empresaria libre, y en este caso hablamos de sana productividad, hablamos de eso, de aprender a disfrutar, de aprender a darse permiso para equivocarse, de no querer ser perfecto, porque cuando no eres perfecta, además te haces más accesible a la gente se acerca más a ti, porque los clientes no quieren a alguien que no se equivoque, quieren a alguien que si se equivoca, lo solucione. Ujú. Y eso es lo que nos hace sentir más tranquilas. Oye, todos sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar. No pido que sea perfecto a la primera, pero que si hay algún problema, tú respondas ante ese problema, ¿no? Por lo tanto, al final lo que quiero decir es que la mejor forma de aprender, de progresar, de disfrutar, de triunfar, es pasar a la acción. Porque todo lo que nos falte en experiencia va a quedar compensado por el entusiasmo, por las ganas, por el movimiento, ¿no? Imagínate a alguien que sale de una carrera muy preparado, pero no hace nada con ese conocimiento. ¿Qué pasa con ese conocimiento? Se pierde. Se marchita totalmente, ¿no? Al final llega un momento, esto es como el que aprende a conducir, se saca el examen pero no coge un coche nunca más. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, si todavía no habéis hecho ese cambio, esa actualización o habéis abierto un negocio porque no os sentís preparadas, pensar en eso, que en vuestro negocio la mejor experta eres tú. Porque no hay nadie que tenga la combinación exacta de experiencia, de intuición, de conocimientos que tú tienes. Mientras tengas las habilidades básicas necesarias, todo lo demás se aprende con la acción. La acción es la que te proporciona experiencia, la que te proporciona maestría. Y otra cosa que siempre digo, por si os queréis grabar la frase, no hace falta ser excelente para empezar, pero hay que empezar para llegar a ser excelente. Aquí hemos hablado mucho de planes, de calendarios y de organizar, pero si todo eso no empezamos a ponerlo en marcha, se quedará siempre en el papel. Hombre, hay organizadoras del universo, como digo yo. Totalmente, eso iba a decir, que hay gente que tiene, calendarios, planes y organizar, pero que nunca los pone en marcha. Es cierto, ¿eh? Si algún día me pusiera, si yo sé que cuando yo me ponga, esto lo he escuchado muchas veces, yo sé que cuando yo me ponga ya, pues entonces, si ponte. Tú sabes que cuando tú te pongas va a salir bien, ponte, ¿no? Porque estamos como escondiendo el miedo. Mira, como siempre digo, vamos a fijarnos en los niños. ¿Cómo aprenden los niños a hablar? Hablando. Sí, totalmente. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? Caminando. No se van a la academia de caminar, ni a la academia de hablar. No. ¿Vale? Y se levantan y tropiezan y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez. Pues esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a darnos permiso para poder equivocarnos, para pasar a la acción, para que cualquier desafío que tengamos lo pongamos a nuestro favor. Mira, termino con un ejemplo de mi negocio de cosmética, ¿no? Cuando yo empecé en el mundo de la cosmética, y yo tenía 22 años y tenía muchísimo acné. Y claro, había gente que me decía, tú no puedes vender cosmética con este acné tremendo que tienes, ¿no? Incluso yo recuerdo a una señora cuando yo empecé, lo que tú haces no estará tan bien si tú tienes esta piel. Imagínate con lo que tenía que entomar, ¿no? Pero yo me rendí por eso, no. ¿Qué es lo que hice? Precisamente porque mi piel fue mejorando y hubo un cambio en mí, las personas empezaron a confiar en ese cambio que vieron. Ahora, si yo a la primera de cambio me rindo ante un pequeño desafío, oye, pues está claro que no hubiera llegado donde he llegado en ese sector en concreto, ni en muchos otros más en los que también, claro que sí, me he equivocado y he tenido desafíos y no era la más perfecta para comenzar. Pero esto es así, mira, estaba el otro día viendo, ya sabes que me encantan los documentales de gente así famosa que ha llegado al éxito. Kylie Minogue, ¿vale? Sí. Oye, pues sabes que se la llegó a criticar muchísimo porque no tenía una gran voz. Claro, ella estaba un poco en la generación de Whitney Houston, Mariah Carey, claro. Vale, pero mira dónde está Kylie Minogue, porque ella dijo que aprendió a ser ella misma, a ser auténtica, a ser quien de verdad era, que quizás no tenía una gran voz, pero era su voz, y era una voz muy personal, y su forma de estar en el escenario, y de liberarse, y de transmitir lo que de verdad ella quería transmitir. ¿Qué hizo? Pasó a la acción. ¿Se equivocó? Claro, hubo discos que tuvieron más éxito que otros, y hubo algunos que fueron un fracaso estrepitoso, pero mira dónde está. Por lo tanto, pasamos a la acción y a partir de ahí vamos como rediseñando el camino y fijando de nuevo la brújula, ¿no? Va, ¿una tareita? Sí, claro, cómo no. Siempre hay que poner deberes. Hay que poner deberes, ¿eh? Que me dicen muchas de mis mentorizadas, madre mía, con los deberes. Bueno, pero van muy bien, la verdad sea dicha.
Si tú ya tienes incorporado aquello de lo que estamos hablando, quizás no te hacen falta los deberes, pero si dices, uy, esto todavía necesito como encajarlo. Bueno, pues una cosa que puedes hacer, en este caso, para pasar a la acción, es apuntar aquellas tareas o aquellos talentos que tú tienes, aquellas cosas que te resultan fáciles de hacer y que tú crees que no tienen mérito, porque esos son tus talentos. Y con esos talentos puedes pasar a la acción mucho más rápidamente porque te sientes empoderada. Muchas veces no pasamos a la acción directamente porque no confiamos en nosotras. Por lo tanto, no es que nos tengamos que presionar a pasar a la acción, no, vamos a recordar nuestros talentos y con eso decir, claro que sí, yo puedo. Me has dicho una cosa que has dicho, bueno, si tú ya tienes identificado tus talentos, igual no te hace falta hacer los deberes, hay que hacerlo siempre. Venga, va. Porque creo que siempre sale algo que no tienes cualificado y según el momento que estás viviendo siempre te sale algo que dices, mira, pues esto, así que deberes para todo el mundo. Venga, pues aquí Montse os ha dado los deberes, no os los podéis saltar, ¿eh? Yo os lo quería ahorrar, pero no. No, que siempre sale algo que para aprender. nada, claro que sí. Pues bueno, una vez visto esa parte de sana productividad, vamos, ahora que ya hemos puesto el negocio en acción, vamos Claro. a ver la parte de cómo hacerlo rentable. Claro. Mira, pues vamos a hablar de hacer cierres de ventas altos. Ah, pues esto sí que es importante. Esto es importante. Aquí Sí. hemos hablado ya de cierres Sí. de ventas, cómo lo podemos hacer, qué estructura podemos utilizar, ¿no? Qué actitud debemos tener. Bueno, a ver, cuando tenemos un producto que puede ser de un ticket alto, como se suele decir, ¿no? Puede ser de cualquier tipo, no importa. Puede ser que me hace mucha gracia porque siempre que hablo del lujo, Sí. la gente en las redes sociales se me echa encima y empieza a hablar que si el lujo sí, que si el lujo no. Que no estoy hablando de lujo, estoy hablando de servicio, estoy hablando de un ejemplo que podemos poner, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de coches, podemos hablar de lujo, de bolsos de lujo, de marcas de lujo, podemos hablar de servicios que son de un ticket alto, que estamos hablando que no son cosas que no te duela comprarte, ¿no? Sino que tienes que hacer una inversión considerable. Vale. Bueno, vamos a ver. Para mí, lo más importante primero es que el cliente pruebe el producto y experimente los beneficios, mucho antes de dar el precio. Empecemos por ahí. Da igual si estamos hablando de un coche. ¿Qué hacemos con un coche? Lo damos a probar. Que la persona ya se lo sienta suyo ese coche, que ya se vea adentro, que ya se imagine conduciendo ese coche. Incluso tenemos que hacerle soñar. Yo lo hago mucho en el sector cosmética. Hay unos packs, por ejemplo, que yo vendo que son muy grandes, ¿no? Que es una inversión considerable en el mundo de la cosmética, pero de 800, 1.000, 1.500 euros, que dices, caray, en cosmética esto es un ticket alto, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo le hago soñar a esa persona. Primero se lo doy a probar para que vea el cambio, pero luego le hago soñar cómo será su día a día cuando siempre se ve así. Pues con el coche pasa lo mismo, pero también pasa en una casa. Oye, los que vendéis casas, hacer soñar a la gente con cómo va a ser su vida dentro de esa casa. Vamos a ayudar a la gente a imaginar, a proyectarse. Si estamos hablando, por ejemplo, hoy en día, cuantísima gente vendéis cursos online que son cursos que son caros, que no son económicos. ¿Qué cambio va a experimentar esa persona? Darle la posibilidad de probar, aunque sea algo, ¿no? Que esto se hace mucho en el mundo digital, pues un videíto gratis, etcétera, etcétera. Luego, una cosa que es muy importante, no juzgar el bolsillo del cliente. Eso lo hacemos mucho. Y la Ponemos gente te los puede palos sorprender. antes de, en las ruedas antes de La nada. gente te puede sorprender. El que crees que tiene mucho dinero, y a lo mejor lo tiene, ¿eh? No se lo gasta, o a lo mejor no lo tiene, o a lo mejor son todos apariencias, y el que crees que no va a poder permitírselo, esa persona está dispuesta o a hacer esa inversión o en realidad tiene más dinero del que tú te crees. Lo que pasa que es un rico inteligente que no está haciendo alarde de su riqueza, ¿no? Muchas veces, o que tiene sus finanzas muy bien manejadas. Mira, os voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 19 añitos, yo me compré mi casa para reformar y estaba dispuesta a invertir mucho dinero en una cama. Voy a decir la marca, de Roche-Beaubois, ¿vale? Estaba muy dispuesta a invertir dinero en una cama que era muy cara. Os diré que yo entonces ni siquiera tenía carnet de conducir y cogí un autobús de Igualada a Barcelona para plantarme, creo que era en la Diagonal, pero no estoy 100% segura, para plantarme en la tienda. Y claro, yo tenía el dinero para poder comprar ese mueble, era una cama de estas de madera, ¿vale? Oye, pues os podéis creer que cuando entré a la tienda me trataron como si les importara un pepino y dieron por sentado que una chica tan joven no se podía permitir esos muebles.
Fue tan desagradable la forma en la que me trataron que me fui, cogí el autobús, me volví para Igualada y esa cama no la tengo en mi casa. Evidentemente jamás voy a tener, desde aquí pido perdón porque sé que no es la marca en sí. Fue aquel vendedor que prejuzgó a una persona, en este caso, por la edad. Uh-huh. Pero también me encontré hace un tiempo que en una tienda de cortinas fui justo al salir del gimnasio y tampoco me trataron como me tendrían que haber tratado, porque iba en ropa de deporte. Entonces, pero yo me iba a gastar bastante dinero. Conclusión, Monse, no me lo gasté allí, ¿vale? Esto hace un año, más o menos. Por lo tanto, no solamente no prejuzguéis, porque esto es un poco como Pretty Woman, ¿os acordáis, no? Yo me sonaba Pretty Woman. Cuando va a vengarse. Evidentemente, yo siempre digo que no hay que perder el tiempo con clientes que no son objetivos, ¿no? Pero cuidado con prejuzgar demasiado. Oye, vamos a intentar afinar un poquito más la puntería porque a veces, y como siempre digo, ya no solo por eso, por si prejuzgamos o no prejuzgamos, porque tú no eres el asesor financiero del cliente. Tú eres, en este caso, puede ser, o, ¿qué te diré yo, no? La persona que le asesora en los muebles, o en los coches, o en un servicio de un curso online, lo que sea. Pero muchas veces nos ponemos como a pensar que soy su asesor financiero y quizás ese cliente no debería de gastarse ese dinero en eso, por un sentimiento de culpa. Claro. Oye, que tú no eres el asesor financiero, tú eres la experta en lo que sea que esa persona va a ir. La decisión de gastar sí o no la tiene el cliente. Exactamente. Deja no la tomes que sea el cliente tú de antemano. El que decide. Muy bien, ahí está, ¿vale? Bueno, pues vamos siguiente punto, lo que decíamos, ¿no? Muy importante hacer imaginar a la persona. Si hoy te ves hermosa con este vestido, imagina en la boda de tu hija cuando esté toda la familia y tú lleves el peinado y el maquillaje. Hay vestidos que son muy caros, ¿no? Podemos encontrar un vestido de fiesta por 30 euros, claro que sí, pero también por 3.000, por 6.000 y hasta por 15.000, y hasta seguramente por muchísimo más. Bueno, pues haz imaginar a esa persona, porque no hay nada más poderoso que hacer soñar, que hacer imaginar. No es ese momento, es lo que va a ocurrir, ¿vale? Venga, si yo, por ejemplo, voy... Pero no estoy hablando del lujo, estoy hablando de... ¿cómo podemos hacer para hacer cierres de ventas altos? Y os voy a poner un ejemplo de cómo están entrenadas muchas dependientas o dependientes de tiendas de lujo. Si yo voy a una tienda de bolsos de lujo y yo digo que me quiero comprar un bolso, estoy pensando en comprarme un bolso y no tengo una idea, ¿sabes lo que va a hacer esa persona? Si está bien formada, primero me va a enseñar el bolso de piel de cocodrilo, que vale 20.000 euros o más. El más caro. El más caro. Y yo digo, uy, bueno, no me acaba de gustar, ¿no? Entonces, no venía con esa idea. No venía con la idea de un bolso de piel de cocodrilo, ¿no? Luego me va a enseñar un bolso un poco más económico, que no sé, puede ser un bolso de, no sé si la avestruz es más económica que el cocodrilo, pero supongamos que la avestruz es más económica que el cocodrilo. Pues me enseña el de avestruz que tiene un precio, bueno, pues este... que tienes aquí, tienes otra opción, este tan solo, y me dice tan solo, cuesta 10.000 euros. Y yo, bueno, tampoco es bien el estilo que a mí me gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando después me viene con un bolso de piel o de lona, porque en el lujo hay bolsos de lona muy caros, Sí. Y me enseña el bolso, yo me lo pruebo y tal, y me da un poco, es el estilo de bolso que yo quiero, lógicamente, ¿no? Porque me tiene que haber hecho preguntas, esto ya lo hemos visto en otros programas. Y me dice que este tiene un precio de tan solo 2.000, yo digo, anda, qué económico, ¿no? Si lo ves, una maravilla. Una maravilla, digo, uy, he hecho el negocio del siglo. Claro, si pasamos de 20.000 a 10.000 y de 10.000 a 2.000, los 2.000 euros automáticamente los encuentro parecen calderilla. Me parecen calderilla, ¿no? Sí. Entonces, la vendedora está entrenada para sentir que eso es poco dentro de su corazón. Por eso yo digo muchas veces que es mucho más fácil vender aquello de lo que tú eres cliente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy viendo caro, me va a costar mucho venderlo. Si yo estoy vendiendo, en mi caso, imagínate, ¿no? Alta cosmética, y yo nunca me he comprado un tratamiento que tenga el precio que tiene lo que yo ofrezco, y yo estoy utilizando cosmética de inferior calidad, seguro que no voy a vender la mía. Uh-huh. Por lo tanto, esta es otra. Oye, yo pienso que es muy importante que los empleados, en este caso,
que están en un negocio, que está vendiendo algo, tengan la oportunidad de acceder a ese producto para hacerse lo suyo y ver los beneficios que tiene. Esta es otra, es decir, tú tienes que estar utilizando lo que estás vendiendo en la medida de lo posible, lógicamente, ¿vale? Hay empresas que dan facilidad a los empleados para acceder a esos productos con ciertos descuentos. Pasa en las joyerías, por ejemplo, ¿no? O en las tiendas de ropa. El empleado siempre va a tener un descuento de empleado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si la persona que lo está vendiendo lo está experimentando. Bueno, por lo tanto, empieza siempre por el más alto. Esto se llama cierre embudo, ¿eh? Es también como los embudos online, pero sería como una especie de embudo físico analógico, ¿eh? Bueno, pues empieza del mayor al menor, porque lo peor que te puede pasar, ¿qué pasa en muchos vendedores? Empiezan del más bajo al más alto. Entonces, psicológicamente esto es al revés. Yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Dentro del mundo cosmética, pero también me pasan las mentorías, pero hoy me cuadra el mundo cosmética. Oye, hay 3 colecciones que yo ofrezco que van de más o menos 900, 600 y 300, ¿vale? Packs de cosmética que serían como lo más imprescindible que tú tienes que utilizar. Oye, yo siempre empiezo enseñando la colección mayor, que es la que lo lleva absolutamente todo para tu día a día, pero ya no solamente cuida la piel, maquillaje, corporales, etcétera. ¿Qué ocurre? Hombre, para mí esa es la mejor opción, primero porque yo la estoy utilizando. Segundo, porque ya lo tienes todo. Haces la inversión de una sola vez, pero si tú lo divides por los meses del año, en realidad tampoco estás gastando tanto con el tiempo que te va a durar. Ya lo tienes todo del tirón, ¿vale? Pero si yo paso de ahí a una opción intermedia, que tiene menos productos, lógicamente. Claro. ¿Qué pasa? Primero, que tú dices, hombre, la diferencia de la intermedia a la más alta, tu cabeza dice, tampoco es tan grande, por un poquito más tengo muchísimo más, ¿verdad? Pero incluso en el peor de los casos, que tú te acabes llevando poco, lo mínimo que te vas a acabar llevando son 300 euros. Eso, extrapólalo a cualquier tipo de negocio. Me da igual si estamos hablando de 300, de 3.000 o de 30.000, ¿verdad? Por eso también muchas veces en el sector inmobiliario, muchas veces para que el cliente entre en razón, primero se le enseña algo que él está pidiendo, pero que se escapa de sus posibilidades. Sí. Entonces, cuando nos vamos a algo que sí que entra dentro de sus posibilidades, dice, va, esto es, o que está, digamos, incluso en su presupuesto o un poquito más alto. ¿Por qué? Porque ha visto la diferencia que hay con otros inmuebles. Además entiendo que cuando haces la venta, digamos al revés, como no la tienes que hacer, claro, el primer esfuerzo, que es el donde haces el argumento, lo haces con un producto absolutamente que no es el más alto. Sí. Es decir, el mensaje que te queda es que eso que le estás vendiendo es como lo mejor. Totalmente. Cuando llegas arriba, lo mejor ya lo has vendido al inicio. Y tenía que ser al revés, ¿no? ¿Entiendo? Absolutamente, es así. Por lo tanto, mira, ya para terminar, cuando haces este cierre embudo, ¿vale? Como tú no tienes que prejuzgar, porque nunca sabes, y acordaros de mí con el mueble de Roche-Beaubois, ¿eh? Le puedes decir, primero, una opción que puedes hacer, ¿eh? ¿Cuál de estas opciones es la que encaja más contigo? ¿Vale? ¿Cuál de estas opciones es la que encaja más contigo? ¿Por qué? Porque cuando tú das 2 o 3 opciones, la opción de no comprar no existe. Es decir, piruleta o chupa chup. Sí. Pizza o hamburguesa. Es como los niños. Es como cerrar las citas, ¿a las 5 o a las 9? Eso es, sí señora. Esto es importantísimo, ¿no? Dar 2 opciones. Pues esto es exactamente lo mismo. De estas 3 opciones, ¿cuál es la mejor para ti? ¿Por cuál te gustaría empezar? ¿Con cuál quieres empezar a cuidarte? ¿O cuál es el coche con el que te ves conduciendo? Y nunca hacerlo por precio. Nunca decir, ¿cuál es el que encaja mejor en tu presupuesto? Eso no. Porque eso también lo he oído yo muchas veces. Claro. De estas opciones, ¿cuál te encaja mejor en tu presupuesto? Claro. Ahí está. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, me lo invento, pues esto, hay cuantísima gente hay que ofrecéis servicios online, ¿no? Y tenéis pues también tickets altos, pues que pueden ser, estamos hablando de productos de 5.000 euros. Bueno, pues tampoco vamos a prejuzgar el bolsillo del cliente, y una cosa que podemos hacer es preguntarle, esto es lo que yo creo que más se te adapta, por lo que tú me has dicho, que esto es muy importante, lo de las preguntas abiertas, ¿no? Claro, cuando hemos hecho todo el proceso bien hecho y nos hemos adaptado
a ese cliente y hemos unido necesidades a beneficios y hemos confirmado que le entendemos y por lo tanto esa persona ve que yo realmente me intereso por ella y de todo el repertorio que yo tengo en mi cabeza le estoy ofreciendo lo que encaja, que esto es muy importante porque el cliente te paga también para no tener que hacer ensayo-error, porque si yo me quiero comprar un coche y tengo que probar los millones de modelos de coches que existen en el mercado, que no sé cuántos modelos existirán, me puedo volver loco. Pero si yo vengo a ti y te digo, necesito esto, y tú me haces muchas preguntas, no os olvidéis de hacer preguntas. O sea, tenéis que hacer la radiografía de esa persona, de exactamente qué quiere. Tenéis que descubrir cómo la podéis ayudar de verdad y ahorrarle el tiempo. Claro, si yo he hecho todo esto, se podría decir que lo que yo te ofrezco es exactamente lo que tú estás buscando. Entonces, ¿para qué te vas a ir a otro sitio? ¿Para qué te vas a comer más la cabeza? Una pregunta que se puede hacer es, ¿esto es viable para ti? Oye, hay una cosa que es verdad. La mayoría de nosotros tampoco queremos perder una oportunidad buena. No, ¿verdad? Es verdad. Y mira, a veces prejuzgamos el bolsillo del cliente y pensamos, no se puede permitir esto que le estoy ofreciendo, pero hazte la siguiente pregunta. Si mañana ese cliente le estalla la caldera, ¿a que encuentra el dinero para poner una nueva? Seguro. ¿Seguro? ¿Verdad? Pues siempre hay formas en que esa persona va a decidir cómo consigue el dinero para ese producto que en ese momento para ella es una prioridad. No es que la gente no tenga el dinero, quitando casos extremos, evidentemente, ¿vale? Pero aquí no estamos hablando de eso, en general, ¿eh? No es que esa persona no tenga el dinero, es que en ese momento quizás no ha entendido hasta qué punto eso es una oportunidad o una prioridad. Porque si nos explota la nevera, conseguimos el dinero. Si nos explota la lavadora, conseguimos el dinero, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que ver el beneficio que hay detrás de esa inversión que voy a hacer. Y siempre hablar de inversión, no de gasto. Sí, importante también. Sí. Gasto siempre es negativo. Gasto siempre es negativo, pero inversión siempre es positivo. Va, un debercito. Sí, venga, va. Este sí que lo vamos a hacer, ¿eh? Yo os diría que hagáis una simulación de cierre de venta de mayor a menor con alguien. Podéis hacer una simulación, como digo, si queréis con el perro. Os ponéis ahí delante o ponéis un peluche, como cuando erais pequeñas, ¿eh? Y hacíais la clase y poníais 4 peluches, que eran los alumnos. Se puede hacer igual. Y si no, practícalo directamente en vivo. Con la próxima clienta o el próximo cliente que venga, pruébalo y vas a alucinar con los resultados. Bueno, pues esa tarea sí que me gusta, así que hay que ponerla. Esta te ha gustado, ¿eh? A ti vender te gusta también, ¿eh? hay que ponerla en práctica. Claro que sí. Pues bueno, vamos ya a la última parte del programa, no por eso menos importante, que es la de imagen personal 360. Ahí está. ¿Hoy de qué Pues hablamos? mira, vamos a hablar de una cosa que a mí me encanta, que es de la importancia de recibir y dar elogios. Y dices, ¿y esto qué tiene que ver con la imagen personal 360? Bueno, no os lo podéis ni imaginar, pero al 100%. ¿Por qué? Dar elogios refuerza tu imagen, porque automáticamente te pones de lado a las personas a las que elogias, si lo haces bien, lógicamente, ¿eh? Y recibir elogios, digamos, con clase, con elegancia, ¿no? Como dicen los americanos, con gracia, también refuerza tu autoridad y la imagen que transmites. Porque no es lo mismo si yo recibo un elogio y hago, ¡ay, no! ¿Quieres decir? Que si yo digo, ¡ay, muchísimas gracias! Te lo agradezco un montón. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿de acuerdo? A ver, primero, un elogio que supone en la vida de una persona. Y más de una mujer todavía, ¿eh? ¿Qué pasa, Monse, el día que te hacen un elogio de estos sinceros, bonitos? ¿Cómo estás tú el resto del día? Bueno, te alegran la mañana, la tarde y Ya la está. noche. ¡Ya está! Oye, yo ayer me corté el pelo, ¿eh? Que hoy me ves con el pelo un poquito más cortito. Oye, pues por la noche, unas chicas de un lugar al que fui me dijeron, oye, nos encanta el corte de pelo que te han hecho. Yo, ¡oh! ¿Sabes? ¡Qué guay! Mira, pues ya estoy contenta de habérmelo cortado. Es un regalo que te está haciendo alguien, ¿no? Porque sí, te lo está haciendo porque sí. Vale. Fíjate que esto nos pasa a todos desde pequeños, porque ya como niños necesitamos que los padres se sientan orgullosos. De hecho, mira, el otro día otro documental que estaba viendo era el de Arnold Schwarzenegger. Decía él, hacia una parte del documental, que cuando se murió su madre sintió que ahora
¿qué razón tenía para seguir adelante si se había pasado la vida intentando hacer que su madre se sintiera orgullosa de él? Tú imagínate hasta qué punto son importantes los elogios y el reconocimiento en la vida de las personas. Y claro, a mí muchas veces me pasa que hay gente que me dice, es que me fijo en que a ti te sale natural hacer elogios y decirle a la gente cosas bonitas y hacerla sentir importante. No, natural no, también lo he practicado. Y me dicen muchas veces, es que la gente no lo suele hacer. Pues empezar a hacerlo. Que nos va a cambiar la vida a todos, que todo va a ser mucho más positivo, que va a haber una energía totalmente diferente en el ambiente. ¿Qué es esto de poner comentarios negativos en Instagram, en TikTok? Parar ya, desde aquí un llamamiento. Elogiar a la gente, que vamos a crear una ola de positividad, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nos elogian? Me encanta tus rizos, ¿sí? Ay, pues a mí, la verdad, me gustaría más tener el pelo liso. ¿Cuántas veces no pasa esto? O, ¿qué vestido tan bonito? Ah, pues lo compré en rebajas. Como quitándote el mérito de haber elegido bien ese vestido y disminuyéndote. Es una tontería, pero lo hacemos mucho. No te disminuyas, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué buen nivel de inglés tienes? ¿Quieres decir? No, pues yo creo que no lo hablo muy bien, ¿eh? ¡Ay, qué pelo tan bonito! Uy, en realidad tengo las puntas muy quemadas. Esto lo hacemos permanentemente, ¿o no, Montse? Sí. Es como para que no parezca que nos lo tenemos muy creído. Y yo digo que esto es como si yo a ti te hago un regalo y me dices, ¿qué regalo tan feo? Porque un elogio es un regalo que yo te hago. Y cuando tú me dices que en realidad no es cierto lo que estoy diciendo, me estás llamando tonta. ¿Te das cuenta? Pero no nos damos cuenta de eso. Lo hacemos por lo que decimos a menudo, el síndrome de la niña buena, ¿no? Una niña buena tiene que ser muy humilde. No destacar, no hacer ruido. No hacer ruido. Sí. No, uy, no, ella no es nadie. Bueno, pues, oye, no, rechazar un cumplido es de mala educación, porque le estás diciendo al que te elogia que no tiene razón. Y quizás le haces sentir un poco estúpido. Es como decir, gracias por el regalo, pero no hacía falta. ¿Qué tipo de comentario es este? Sí. Esto lo hacemos mucho aquí. Ay, no hacía falta. Oye, que me he ido a comprarte tu regalo, que he pensado en el regalo. Da las gracias. Simplemente, muchísimas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Ya está. O muchas gracias, eres muy amable. O muchas gracias, me alegra que te guste. O muchas gracias, qué detalle has tenido, ¿no? Ya está. Es dar las gracias a alguien por decirte algo bonito y tener el detalle de decírtelo. No es una muestra de ser una persona altiva eso, sino al contrario, de hacer sentir bien al otro. Esto es, porque yo cuando te hago un elogio, oye, a mí me resulta bastante fácil porque lo he practicado mucho, vuelvo a repetir, practicar, tarea, practicar los elogios. Pero es verdad que las primeras veces que hacemos un elogio, como en nuestra sociedad no estamos muy acostumbrados, nos cuesta un poco. Ya para que el otro encima diga y que no tenemos razón, o lo que es peor, no me estarás intentando hacer la pelota. ¿Perdona? O sea, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos callamos todas las cosas buenas y solo decimos las malas? Porque te diré una cosa, si tú eres una persona que todo el día se queja y solo se queja y nunca dice nada bueno, tú pierdes la credibilidad. ¿Por qué? Porque si tú realmente eres una persona creíble, lo eres para decir lo bueno y lo eres para decir lo malo. Lo malo y lo bueno. Yo a veces cuando le digo a una de mis mentorizadas que algo lo está haciendo muy bien y que ese es el camino, me creen, porque cuando les tengo que decir el contrario también se lo digo. Claro. Claro. Entonces, oye, yo te seré honesta para las cosas que te va a encantar escuchar y para las cosas que quizás no tanto. Te las diré siempre de la mejor manera, pero puedes confiar en mí, porque tanto si pienso que vas por buen camino como si no, te lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. Bueno, pues aceptar elegantemente un cumplido transmite exquisitez, transmite savoir-faire, ¿no? Tú imagínate a cualquier persona que admires diciéndote, ay, no hacía falta, uy, no, es que en realidad este vestido no vale nada, ¿no? Imagínate a cualquier famosa que admiras con diciéndote lo fácil que es eso. decir gracias. Claro. Simple y llanamente. Simple y llanamente, ¿eh? Si no te sale nada más, porque la Ya gente está. no todo el mundo es igual de fusivo ni nada. No. Entonces, pero un gracias. Gracias, muy amable. Mirándole a los ojos. Ya está, chimpún, vale. Esta habilidad te será muy útil también porque quien sabe recibir elogios generalmente sabe hacerlo. Esto es como los productos. Uno vende lo que está usando. Uno vende aquello en lo que cree. Pues uno, si sabe recibir elogios, es más fácil que los haga. Y siga generando esa ola de positividad. Oye, te digo una cosa, sinceramente. Si yo conozco 2 restaurantes, ¿no?
Y en uno me tratan muy bien, me hacen sentir importante, me hacen sentir valorada. Y en el otro casi ni me miran a la cara, ¿a cuál voy a ir? Hombre, creo que no hay discusión. Vale, y a lo mejor no es tan requete buenísimo, ni está tan bien decorado, ni no sé qué, no sé cuántos, pero el trato, eso es siempre fundamental. Eso pensar que es lo que va a marcar la diferencia en la fidelización del cliente. Puede ser que la imagen sea una buena puerta de entrada, pero oye, si todo es postureo, no vamos bien. No, eso en los restaurantes pasa mucho, porque también agradecer que hayan cocinado bien, también es un detalle que luego te atienden siempre súper bien. ¡Hombre! Decir, oye, esto estaba riquísimo, felicita al cocinero. Monse, brava. O me encanta cómo me has hecho esto, o cómo me has dejado, o cómo no sé qué, o cómo no sé cuántos, o cómo me has tratado. Esto en una peluquería, en cualquier sitio. Mira, el otro día, os diré, el otro día en el médico, ¿no? Oye, pues me tocó una persona, un enfermero, que no os podéis imaginar lo amabilísimo que fue cuando muchas veces te despachan así en plan rápido y casi ni te miran, ¿no? Yo que lo puedo entender, ¿eh? Pero ese chico se tomó el tiempo para hacerme sentir importante. Y yo le dije, mira, has sido a gusto, has sido súper amable. Esto era en la Seguridad Social, para que veamos que no tiene nada que ver. Yo no pagué, sí que pago por la visita con mis impuestos, ¿no? Pero no pagué ese día. Y sin embargo se lo dije. Monse, tienes toda la razón. Te aseguras que la próxima vez esa persona tendrá ganas de verte, porque esto es un camino en dos direcciones. Si tú hay algo en lo que te has equivocado, ¿no? Me lo voy a inventar. Imagínate que me haces las uñas, eres manicurista y te equivocas y una no queda bien. Oye, si yo te digo, ya está bien, porque no sé qué, porque con lo que pago, por lo que tú... A ti no te van a quedar muchas ganas de arreglarme la uña, ¿eh? Y de seguirme atendiendo. Pero si yo te digo, oye, me encanta cómo lo haces. Ha habido una cosita, nada, una tontería que no ha salido bien. ¿Me la arreglarías? Oye, tú vas a correr a arreglármela. Y si no corrieras, pues entonces yo ya voy a decidir si vuelvo o no, ¿verdad? Pero apreciamos y valoramos a los que nos valoran. Todos llevamos un vaso que se llena de autoestima. Y cuando le dan un revés a nuestra confianza, el vaso se vacía. Tienes que llenar el vaso de los demás y dejar que los demás llenen tu vaso, porque eso es un camino de dos direcciones que te puede llevar a lo más alto y que va a impactar positivamente en la imagen que los demás tengan de ti y en la imagen que tú misma también tengas de ti. ¿Qué te parece, Monse? Temazo, ¿no? Pues sí, y creo que esto sí que hay que practicarlo porque nos cuesta mucho. Sí que nos cuesta. Es una de las cosas que nos cuesta muchísimo, tanto dar como recibirlos. Es tan importante una cosa como la otra. Totalmente. Así que pon tarea ahí. Venga, pongo una tarea. Pues ya que apreciamos y valoramos a los que nos valoran, vamos a llenar el vaso de los demás, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio, que este puede ser muy interesante, ya para, digamos, practicar en casa antes de empezarlo a hacer, por si te sientes un poco insegura. Yo te diría que hagas una lista de 5 personas que estén en tu vida y al lado apunta un elogio para cada una de ellas para transmitírselo hoy. Eso es dicho y hecho. Dicho y hecho, ¿vale? Hoy mismo, ya sabéis. Y a ver qué pasa. Vais a alucinar, porque a esas personas les vais a mejorar el día, pero con la reacción de ellas, vuestro día va a mejorar por 5, porque van a ser 5, no una, van a ser 5. Sí, generalmente cuando algo recibe un elogio es como que lo devuelve multiplicado por 10. Absolutamente. Sí. Mira, el otro día yo estuve dando un curso voluntariamente en el Hospital de Igualada, que estoy como voluntaria de unos talleres de cosmética para mujeres en tratamiento oncológico. Y decía la coordinadora, es que Olga está aquí de forma altruista. Digo, bueno, he de decir que recibo mucho más de lo que doy. Cuando tú das, tú recibes mucho más. Y tú te sientes mucho mejor, te diré que casi que las personas que están recibiendo. Pero esto puede pasar en un voluntariado de este tipo, pero también pasa con un elogio. ¿Cuántas personas hay con inseguridad por el mundo? Tú a una chica joven, a una mujer, da igual, de la edad que sea, de mi edad, más mayor, a un hombre, tú le haces un elogio y le puedes cambiar la vida. Le puedes cambiar la vida. Siempre se va a acordar. Hace poco en Vietnam yo estaba en una tienda de una chica que se esforzaba por hablar español. Le costaba muchísimo, muchísimo. Llevaba 2 días trabajando en la tienda. Y yo estuve, porque la guía decía, ya lo digo yo, tú dime lo que quieres decir. Y yo, no, que me lo diga ella, que lo está haciendo súper bien, qué bien hablas español, cómo me encanta, oye, y solo 2 días llevas en la tienda. Esa chica, que era una chica joven que estaba empezando a trabajar allí, estaba así que se crecía, Martín me decía, venga, vámonos ya, digo, espérate, que tengo que subirle la autoestima a esta chica. ¿Verdad? Porque yo no sé cómo le puede impactar en un futuro
haberla elogiado, y estoy convencida de que porque una persona le ha dicho que hablaba bien, va a seguir intentando hablarlo. Si yo hubiera permitido que la guía hablase por ella y ella se callase, quizás no vuelve a hablar. Pues sí. Es así. Así que esta tarea hay que hacerla sí o sí y hoy mismo, además. Y con todo el mundo. Aquí en Vietnam y en la China. Exactamente. Esta no hay que aparcarla. Pues, Olga, hemos llegado ya al tiempo. Antes de irnos, me gustaría recordar a todas nuestras oyentes que pueden encontrar todos los consejos que nos da aquí Olga en Empresaria Libre en su web olgajimenez.com. Bueno, los consejos que nos da aquí y muchísimo más. Podéis entrar en la web y ver en todo lo que Olga os puede ayudar. Y si no, en las redes sociales, que ya os digo que ponéis Olga Jiménez y la encontréis en todas partes. Así que, Olga, tú y yo nos vemos la próxima semana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes les espero en la próxima edición de Capital Empresa. Así que, feliz día.